Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bendiciones. Estamos en esta transmisión especial en vivo desde aquí, desde Villa Carmela. Este es el Ministerio del Pescador. Te saluda el profeta Rodolfo Sale, quien te saluda, quien te abraza a través de esta transmisión en vivo, una de las primeras transmisiones que vamos a hacer, donde vamos a estar compartiendo un devocional pescador, un devocional de la palabra de Dios directamente desde aquí, desde Tucumán, para todas las personas que se van a estar conectando. Hoy es el primer día y elegimos un lindo día. Dios ha puesto en mi corazón hacerlo hoy, que es una fecha muy importante, muy especial, por lo que se está recordando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús por nuestros pecados. Muchos desconocen la historia, pero nosotros los que conocemos la historia sabemos que en una noche como hoy, hace casi 2000 años, Jesucristo iba a dar su vida por nosotros, iba a entregar su cuerpo para ser crucificado. Él se entregó, a él no lo mataron, a él no lo asesinaron, no fue un atentado, fue un sacrificio de amor, fue un sacrificio de un plan que Dios tenía con todos nosotros, de salvarnos y acercarnos a Dios y reconciliarnos con Dios. Y para ello hacía falta un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y la sangre de Jesús tuvo que correr, tuvo que salir de su cuerpo y derramarse en propiciación por nuestros pecados. Así que estamos recordando la victoria de Cristo, porque la muerte de Cristo no fue un fracaso, no fue una derrota. La muerte de Cristo fue una victoria completa, total, absoluta. Cristo venció, Cristo triunfó. Aunque hoy aparentemente fue un día negro, fue un día terrible, pero dentro de 2 días y medio aproximadamente sería un día glorioso. Y quizás muchas personas en este tiempo están viviendo días negros, días oscuros, días sin esperanza. Sin embargo, no falta mucho para que el Señor revierta todo y cambie completamente las cosas. Porque si hay alguien que puede cambiar todo, es Dios. Así que bienvenidos a todos los que van a ver el video, los que van a estar escuchando a través de la radio. Estamos conectados en este momento con Radio El Pescador. Estamos saliendo en vivo por la radio y estamos también a través del Facebook compartiendo este tiempo del devocional pescador, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo este mensaje que trae vida, porque este mensaje que se llama el Evangelio es una buena noticia, aunque hoy no era una buena noticia lo que se contaba en Jerusalén, a donde todos decían, están enjuiciando a Jesús, van a crucificar a Jesús, van a matar al Mesías. Ese era el mensaje que corría por estas horas en Israel. Por supuesto, en otro horario, porque las diferencias horarias son importantes, pero básicamente en este momento aquí se oía una voz: van a matar a Jesús. Lo atraparon al Señor, lo arrestaron al Señor, seguro que lo van a matar. Y lo mataron. Seguramente Jesús en este momento estaba siendo enjuiciado injustamente, ya lo iban a llevar hasta el palacio para ser presentado a Pilato. Pilato lo llevaría para donde está Herodes, Herodes lo devolvería, y todo eso transcurriría en estas horas, hasta aproximadamente las 9 de la mañana, cuando Pilato dio la orden de que sea crucificado. Es decir, vendría el flagelo, vendría la crucifixión, cargar la cruz, Simón de Cirene ayudando, las palabras de Cristo mientras caminaba, lo que le dijo a las mujeres: no lloren por mí, lloren por ustedes, porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán en lo seco? Y muchas veces decimos Semana Santa. Bueno, no había mucho de santo en todo lo que le pasó a Jesús en este tiempo, porque todo lo que le pasó a Jesús fue culpa nuestra. Entonces no era una semana muy santa, fue una semana negra, fue una semana horrible, fue una semana trágica. Pero lo trágico del viernes se convertirá en glorioso el domingo. Entonces lo trágico de tu vida hoy puede cambiar el domingo, puede cambiar mañana, puede cambiar más tarde, puede cambiar el lunes, porque los que creemos en Dios tenemos un límite para las cosas malas, que a veces malas
que nos suceden en algunos momentos, siempre hay un límite. Lo malo no dura para siempre cuando tienes fe en Dios. Así que tu viernes negro puede convertirse en un domingo de gloria, pero tienes que estar tomado de la mano de aquel que venció a la muerte, porque si nosotros nos separamos de él, nada podemos hacer, pero tomado de la mano de Jesús, lo que venció él, lo vamos a vencer nosotros. Es como cuando aprendí a nadar, ¿sí? Cuando yo aprendí a nadar, primero me tenía que sujetar a alguien, me tenía que apoyar en alguien y tenía que dejar que esa persona me ayude para que yo aprenda a nadar, aprenda a flotar, aprenda a mover los brazos. Pero tenía que estar pegado a esa persona. Si esa persona me soltaba o yo me soltaba, me hundía. Entonces, no es que yo nadaba, yo me apoyaba en el nadador. Entonces yo flotaba gracias al otro, porque yo empecé a aprender así, agarrándome de los hombros de uno que sabía nadar y esa persona me llevaba. Y yo iba agarrado de sus hombros, mientras esa persona iba braceando, yo iba nadando. Y yo estaba contento, pero no era yo el que nadaba, nadaba el otro. Yo solamente iba agarrado, como si lo usara de canoa. Y después aprendí yo a nadar. Si nosotros nos agarramos de Cristo, vamos a salir a flote, vamos a avanzar, vamos a vencer, vamos a lograr llegar a la otra orilla. Pero no son nuestras fuerzas, porque en el gran océano de la vida, el ser humano solo no llega a ningún lado. El ser humano tiene que apoyarse en Cristo. Cristo es nuestro salvavidas. Cristo es el que nos mantiene a flote. Sin Cristo nos hundimos. Jesús aparentemente se hundió durante 3 días en la muerte, en el infierno, pero al tercer día Él emergió y nos dio la victoria. Si nosotros nos aferramos a Él, aunque estemos hundidos lo más profundo, vamos a salir adelante, vamos a salir a flote, porque con Cristo podemos, somos más que vencedores. En esta mañana quiero saludar a Carolina, Dios te bendiga, Caro, ahí está presente, es la número 1 de las transmisiones. Yo sé que le va a costar un montón, como profeta a veces hago cosas medio locas, como dice el pastor Héctor, locuras de fe, ¿no? Nada más que el pastor Héctor tiene un ministerio que cada uno agarra un día a la madrugada. Yo agarro todas las madrugadas y siempre los tengo entre las 6 de la mañana, que a las 10 de la mañana, que a las 11 de la noche, y los llevo por todos los horarios a escuchar radio, a ver transmisiones. Y bueno, hay que seguirlo al loco, ¿no? Pero gracias a Dios que hay gente que sigue al loco. Pero este loco te va a llevar a hacer locuras de fe, no a hacer locuras suicidas ni a hacer cosas malas. Muy temprano estuve recibiendo mensajes, gente que me consulta de cosas, que piden opiniones. Bueno, ya voy a estar contestando los mensajes, ¿sí? Ya de las 5 de la mañana que estoy recibiendo algunos comentarios. Pero en esta mañana estoy por Radio El Pescador, está saliendo ahora la radio, y por el Facebook. Yo quiero hablarte rápidamente de David. David fue contratado por Saúl porque estaba atormentado por espíritus malos. Un espíritu malo había venido a la vida de Saúl porque se había apartado de Dios, se retiró el Espíritu Santo y empezó a obrar un espíritu malo que lo enloquecía. Alguien le comentó que podría contratar a una persona que sepa tocar y que la música lo tranquilizaría como una especie de terapia. Y fue buscado David. Lo buscaron a David, lo trajeron a él, y cuando David tocaba el arpa, dice que se calmaba Saúl. Y lo tomó como hijo, lo adoptó como hijo Saúl, lo amó. La Biblia dice ahí que lo amó y le dijo a su padre Isaí que lo tomaba como su ayudante, como su mano derecha, como su escudero. Así que David quedó en el palacio atendiendo las necesidades de Saúl y ahí comenzó el camino a la gloria. Aparentemente aquel que había sido ungido para rey era solo un escudero, era un siervo, era un paje de arma, el que le llevaba la espada, el que hoy sería que le lleve el maletín al jefe, ¿no? Y aparentemente es como que Dios se burlaba porque fue ungido para ser rey, sin embargo no era rey, era siervo. Pero Dios trabaja así porque Dios tiene que procesar nuestro carácter. Entonces muchos que reciben el llamado
creen que porque reciben un llamado tienen que estar en lo más alto. No, vos recibes el llamado y empezás desde lo más bajo. David empezó desde muy abajo, tocando el arpa. Él tenía que tener espada, corona, y tenía solamente un arpa tocando. Dejó de tocar en el monte con las ovejas y pasó a tocar en el palacio del rey, lo cual ya era un cambio. Ya Dios lo estaba introduciendo en el lugar donde un día iba a reinar. Muchas veces no nos damos cuenta, pero es a través de la humillación que a veces tenemos que soportar, que entramos en el territorio donde un día vamos a reinar. Pero es a través de la humildad. ¿Por qué? Porque donde Dios nos quiere usar, tiene la puerta bien chiquita. Entonces tenés que humillarte para poder entrar. Entonces la humillación es el camino para ir a la exaltación. Y David entró por la puerta pequeña, una puerta insignificante, tocar el arpa para el rey. Y dice que cuando él tocaba algo sucedía. Porque ya en la unción que había recibido había tanto poder que tocando el arpa los demonios reconocían a la presencia de Dios y se tenían que retirar. Y eso es algo maravilloso. Porque era una señal, un indicio de que Dios estaba con David. Porque no cualquiera podía hacer eso. Es más, es el único caso en el Antiguo Testamento de liberación. Ni siquiera Elías, ni Eliseo, ni Samuel, ni Moisés hicieron liberación. El único que vemos aquí haciendo liberación de demonios es el rey David tocando el arpa, con algo tan simple. Pero no es el arpa, no es que vamos a buscar un arpa para echar fuera demonios, no vamos a poner a tocar el arpa en la casa para que se libere la casa de malos espíritus. No era el arpa, no era el arpa, era la unción que estaba en David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es importante. Cuando vos tenés la unción y tenés el corazón conforme al corazón de Dios, cuando tenés los mismos deseos, anhelos, pensamientos de Dios en tu vida, hagas lo que hagas, todo va a ser de bendición, hasta tocar el arpa. Hablar, saludar, abrazar. Hay personas que van a abrazar a otras personas y si están enfermas se van a sanar. Si estaban desanimadas van a levantar su ánimo solo por el hecho. ¿Hay algún poder en nuestros brazos? No, no es el brazo, no es el abrazo en sí. Es la unción del Espíritu Santo que está en tu vida la que provoca un cambio en la otra persona. No somos nosotros. Como te dije al comienzo, no somos nosotros los que nadamos. El que nada es Jesús. Nosotros vamos ahí, agarrados de Él. Y Él es el que hace todas las cosas, ¿sí? Muy buenos días, dice, madrugando para escucharte con un nuevo mensaje. Gracias, Caro, Dios te bendiga. Anoche estuvimos en la barca y tuvimos un mensaje. Y ahora un nuevo mensaje. Y luego esta noche también tendremos en Tafí Viejo otro mensaje y en la vigilia de la Aguadita otro mensaje. Vamos a estar predicando mucho hoy, gracias a Dios. Saludo para toda la gente que está conectada en la radio también. En la radio El Pescador, estamos en duplex con Radio Pescador y por Facebook, ¿sí? Entonces David estaba ungido de tal manera que todo lo que hacía le salía bien, porque eso provoca la unción. ¿Qué es la unción? Cuando el Espíritu Santo te toca, cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, cuando tienes una experiencia con Dios y Dios te marca, cuando Dios pone su mano sobre vos y cambia tu vida. Es la unción que nos transfiere Dios, ¿sí? Nos transfiere el Señor a nosotros y nos da el poder que tuvo Cristo, reposa sobre nosotros. Y las obras que hizo Él, las hacemos nosotros. Es la unción, es inexplicable, es un toque divino, algo que Dios nos da que nosotros podemos hablar, quizás correcta o incorrectamente, tal vez no sabemos expresarnos, pero algo sucede cuando hablamos, algo sucede. Algo sucede cuando tocamos un instrumento, algo sucede cuando escribimos algo, tal vez con errores de ortografía, tal vez con falla en el signo de puntuación, tal vez no ponemos la S donde va, ni la H donde va, pero la persona que lee siente algo especial, se libera, si estaba triste, se levanta su ánimo, porque hay unción. La unción no tiene nada que ver con la educación, ni con tu formación, ni con tu cultura, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con Dios. Porque acá tenemos a un pastor de ovejas en el palacio del rey tocando un arpa con la que tocaba en el campo y provocando liberación en el rey, en el hombre más importante de Israel, a través de tocar las cuerdas del arpa. Tremendo, porque es la unción la que hace todo eso. Es el mismo David que luego con una piedra
en el siguiente capítulo, en el 17, derriba a un gigante. ¿Era la piedra? ¿Era la onda? Era la unción. Era el poder de Dios en David. Entonces, necesitamos ese poder. ¿Cómo obtengo ese poder, profeta? Sencillo, pídelo. Ahora se lo pide. En aquel tiempo venía porque Dios elegía hombres para hacer sus planes realidad, como el de un rey, como el de un profeta. El Señor elegía hombres y ungía hombres para levantarlos, porque en ese tiempo se movía de esa manera el Señor. Las operaciones eran distintas. Ahora no. Ahora pedimos. Dice, pedid y se os dará. Jesús dijo, ¿cómo el Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si ustedes, siendo padres terrenales, malos, con errores, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. Esa es la unción. El Espíritu Santo es la unción, es el poder de Dios, la manifestación de Dios a los que se lo piden. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedirlo. Y cuando vos lo pedís, todo lo que hagas será sobrenatural. Todo. Recuerdo que una vez estaba en la iglesia enseñando y les decía a los hermanos que había un pastor, un hermano, un evangelista que se paraba en la plataforma y leía una historia. Por ejemplo, leía la historia de Bartimeo el ciego, y la gente empezaba a llorar y pasaba al frente y se entregaba y no tenía que predicar, porque había tanta unción en él, que solamente leyendo la historia de Bartimeo la gente se quebrantaba, convicción de pecado, y pasaban al frente, y si estaban enfermos eran sanados, si estaban endemoniados eran liberados, solo con la lectura del Evangelio. Estaba tan ungido el evangelista que no tenía que predicar, solo leía. Y el pastor estaba ahí, mi pastor estaba ahí presente cuando yo enseñaba eso. Y yo dije, hermano, qué lindo que nosotros podamos orar y pedirle a Dios que nos dé esa unción para que, leyendo la Biblia, la gente sea convencida de pecado y venga y sea quebrantada. Y el pastor levantó la mano para interrumpir mi enseñanza. Y yo dije, Dios mío, cuando el pastor pide hablar, yo temblaba, porque era un hombre loco de fe, que siempre hacía cosas locas. Entonces él levantó la mano y me dijo, ¿puedo decirte algo? Y le dije, sí, pastor. Me dice, lee. A ver, lee. Hacelo vos. Si es el mismo Dios, Dios te tiene que dar lo mismo a vos. Y me desafió delante de toda la clase que lea el mismo pasaje, a ver qué pasaba. Me dice, pero léelo con poder, me dijo. Léelo con autoridad. Dale, te escuchamos. Y claro, y todos agacharon la cabeza como diciendo, ay, el pastor lo metió en problema al hermano, ¿no? Entonces yo busqué el pasaje de Bartimeo, capítulo 10 de Marcos, y comencé a leer. Y yo sentí que algo descendía, porque mientras yo leía, lo observé al pastor, y el pastor agachó la mirada así, y yo sabía que mi pastor estaba orando por mí. Y empezó a orar él. Cerró los ojos, y yo lo conocía cuando él estaba orando. Era típico cuando él oraba. Y me puse a leer, y empecé a la historia, ¿no? Hasta que al final el Señor le devuelve la vista y Bartimeo siguió a Jesús en el camino. Y la leí, pero es una atmósfera que me cubrió, fue una nube que me cubrió mientras yo leía. Y corrían lágrimas por mis ojos, es como que yo era Bartimeo. Me vi a mí mismo mendigando, me vi a mí mismo estirando la mano, me vi con una capa, sentía el viento, la tierra, podía olerla a la gente, podía sentir a la gente, mas no verla. En un momento me convertí como en Bartimeo. Y cuando terminó la historia, levanto la mirada de la Biblia, miro a la gente, estaban todos llorando. Y el pastor se gozaba, se reía, como diciendo, ¿ves que vos también podés? Se levantó y se fue. Y quedamos todos helados ahí, bajo una presencia de Dios que nos hizo dar cuenta que si nosotros creemos, que si nosotros buscamos, podemos tener lo que otros tienen si pagamos el precio que pagó el otro. Entonces cuando está la unción, las cosas más sencillas que puedas hacer,
van a repercutir en otra persona. Una palabra que digas, una palmada en el hombro, tomas de la mano a una persona y le decís todo va a estar bien. Si vos tenés la unción del Espíritu Santo, pero bastan esas palabras. ¿Qué palabras dijo Jesús frente a la tumba de Lázaro? ¿Hizo una tremenda oración? No, le dijo Lázaro, ven fuera. Y con eso derrotó a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús era el ungido, porque Jesús era el Mesías. Y esa unción nos ha dado a nosotros. No somos los Mesías, estamos un grado más abajo, obvio. Él es el único Mesías, no hay más Mesías. Los falsos Cristos van a abundar en este tiempo, pero no estamos entre ellos nosotros, gracias a Dios. Nosotros llegamos hasta profeta. ¿Qué es algo más grande que profeta? Un Mesías. El Mesías es superior al profeta. Es el grado máximo que hay. Y hay uno solo, se llama Jesús. Y después vienen los profetas, ¿sí? Jesús era profeta, pero era Mesías. Era profeta de profetas. Y por eso operaban en él esos poderes tan tremendos de que hacía una pequeña oración con 5 panes y 2 peces, comían miles. Por eso podía caminar sobre las aguas, por eso podía reprender a las aguas, el viento, y quedaba todo. Es que había un poder supremo en él, el mismo poder que nos ha dado a nosotros sobre la naturaleza, sobre los cambios climáticos. La oración puede detener terremotos, pero es cuestión de creer, es cuestión de tener fe para que sucedan cambios. Si tenemos la autoridad para hacer cambios climáticos, no vamos a tener autoridad para cambiar el clima que reina en nuestro hogar, que hay en nuestro corazón. David tenía el poder de cambiar el estado de ánimo de Saúl, solo con tocar el arpa. No sé si cantaba, la Biblia no dice que él cantaba, dice que él tocaba el arpa. Y Saúl quedaba libre, quedaba aliviado, dice, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero qué tremendo, ¿no? Porque el Espíritu Santo primero se apartó. Ahí dice el verso 14 que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Estoy leyendo primero de Samuel 16, 14. Primero se apartó el Espíritu de Dios. Venía un espíritu malo. David tocaba el arpa y también se apartaba el espíritu malo. O sea, nadie quería tener nada que ver con Saúl. Ni Dios ni el diablo. Llegas a tal punto, ¿no? Que a veces, como decimos, ni el diablo te quiere. Llegas a tal punto a la miseria, a veces de la desobediencia, de la rebelión contra Dios, que las personas, ni el diablo interviene en sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque se destruyen solos. Entonces no tiene nada que ver ni Dios ni el diablo. Dice que el espíritu de Dios se apartó. David tocaba y se apartaba el espíritu del diablo. Y entonces quedaba Saúl cargando sus propios pecados, porque muchas veces no es Dios ni el diablo, somos nosotros y nuestros pecados las que nos llevan a la condenación, los que nos llevan a la miseria, y eso es triste. Y después vemos que el mismo David salía a luchar, enviado por Saúl, y donde iba ganaba, vencía. Y se hizo una canción, un coro, que decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. David era un ganador. Donde iba, dice que lo que hacía prosperaba y que todo el pueblo estaba feliz con David. Caía en gracia, les gustaba todo. A las mujeres les encantaba. Todas querían ser la esposa de David. Era un jovencito de 17, 18 años. Y andaba ahí robando corazones. La unción que tenía él era tan tremendo que ya le quitaron la atención al rey, que era el hombre más importante, y la pusieron en el soldado. Porque el soldado tenía lo que ya el rey no tenía. Y es la unción del Espíritu, que hace que donde quiera que vayas, y sea lo que sea que hagas, te salga bien. Porque es la unción. La gente le puede llamar talento, habilidad, carisma. No es eso. Es unción. Mi pastor no sabía leer ni escribir. Pero cuando predicaba, todo el mundo caía de rodillas llorando. Y él no pronunciaba bien las palabras. Es más, le faltaban los dientes, entonces menos hablaba bien, y hasta que lo convencimos de que se haga la dentadura, porque no tenía dientes arriba y tenía 1 o 2 dientes abajo. Y hasta que lo convencimos de que se ponga la dentadura. Y cuando se puso la dentadura, menos se le entendía. Pero cuando ese hombre hablaba, sucedían cosas. Los demonios le obedecían. Y nosotros que sabíamos hablar, no podíamos hacer ni el 1% de lo que él hacía, pero no era él. Estaba ungido.
tenía la unción del Espíritu Santo. Esa unción no se consigue leyendo la Biblia de tapa a tapa ni yendo a un seminario. Esa unción se la consigue a través de la humillación, de buscar a Dios, de entregar tu corazón, decirle, Señor, úngeme, te daré la gloria a ti, nunca me voy a llevar la gloria yo. Voy a hacerlo todo para vos, Señor. Nada para mí, todo será para ti. No me la voy a creer, no me la voy a creer, no me la voy a creer. Cuando me digan, eres un gran siervo, eres esto, no me la voy a creer, Señor. Toda la gloria es para ti. Cuando nosotros tenemos esa actitud, la unción va a venir por toneladas. Esa presencia de Dios viene por toneladas. ¿Qué es lo que hizo que Cristo resucitase el tercer día? Fue la unción que estaba sobre él. La Biblia dice en el capítulo 8 de Romanos que fue el Espíritu de Dios quien resucitó a Jesús de los muertos y también nos resucitará a nosotros, nos vivificará. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. La unción levantó a Jesús de los muertos. La unción tiene tanto poder que vence a la muerte. Pero la tenés que tener a través de ¿qué? Pide. No dará el Padre, el Espíritu Santo, la unción a los que se lo pidan, pero tenés que pedir con fe, tenés que pedir con humildad, para que si vos sos un empleado bajo la unción, pero Dios te va a llevar a hacer cosas importantísimas en tu trabajo, como lo hizo con José. José ayudó a Faraón a resolver un problema del hambre que venía. José fue ungido por el Espíritu Santo. Y aunque empezó por la cárcel, terminó siendo segundo en el mando en Egipto, porque lo llevó a ser un empleado eficaz. La presencia de Dios dice que Dios estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Es la misma unción que estuvo con Daniel en el palacio de Nabucodonosor. Entró como un esclavo y terminó como un señor. ¿Cuál fue el cambio? La unción. Él dijo, no me voy a contaminar con las cosas de Babilonia, y Dios lo ungió. Le dio poder para interpretar sueños, y a través de eso Faraón puso en él su confianza, Nabucodonosor, puso su confianza en él y lo puso como jefe de todos en Babilonia. Pasó de esclavo a señor gracias a la unción, no gracias a la habilidad diplomática, ni tampoco contactos ni cuñas, sino la unción lo llevó a destacarse. Él fue un estadista, Daniel fue estadista. José fue un estadista ungido. Vos podés ser un empleado de comercio, vos podés ser un empleado en el colegio, donde vos trabajes. Si vos tenés la unción, sí o sí te vas a destacar. Porque vas a hacer cosas que otro no se anima a hacer y vas a lograr cosas que otro nunca lograron. ¿Por qué? Porque la unción te lleva a hacer cosas importantes que te dejan en la historia. ¿Por qué Faraón elevó tanto a José? Porque hizo algo que le salvó la vida a todos. ¿Y por qué Nabucodonosor levantó y exaltó a Daniel? Porque demostró tener sabiduría y conocimiento más grande que todo. Y en Babilonia lo importante era la sabiduría, era el conocimiento. Y como Daniel no había otro, porque la unción lo hizo destacar justo en el lugar donde tenía que ser destacado, en la sabiduría y el conocimiento. Porque Daniel no solamente le interpretó el sueño, sino que le dijo qué había soñado. Eso era cosa de loco, porque la unción te hace hacer eso. Entonces, la unción te hace destacar en esa área donde vos necesitas destacarte. Y eso hace el poder de Dios. David tenía que tocar el arpa. ¿Cuántos tocaban el arpa en el reino? Un montón, pero ninguno como David. ¿Por qué? Porque David estaba ungido. Muchos pastores usaban ondas. Pero ¿por qué David pudo enfrentar al Goliat y vencerlo? Porque él estaba ungido. Los demás solo sabían tirar con la onda. Pero el que estaba ungido era David. Porque ningún pastor se animaría a pelear contra Goliat. Pero David tenía la unción, y entonces la unción te da valor. ¿Por qué David podía salir, siendo un pastor, salir como jefe del ejército y ganar? ¿Cuándo aprendió? ¿Cuándo estudió carrera militar? Nunca. ¿Pero por qué se destacaba en lucha? Porque estaba ungido para eso. Estaba ungido para donde David iba, le iba bien. ¿Por qué? Porque estaba ungido para eso. La unción te hace destacar en toda área donde sos enviado, donde te necesitan. Ahí está la unción para hacer que te destaques. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, no se pueden esconder.
como una ciudad sentada en una colina, no pasa desapercibida. No es que somos egocéntricos y queremos que todos nos vean, es que es imposible evitarlo. Cuando tenés la unción es imposible evitar brillar en la oscuridad. No podés apagar la luz, no la podés tapar porque caes en pecado. Los discípulos fueron ungidos y salieron a predicar y hacían los mismos milagros que Jesús. Eso no lo podés tapar, eso no lo podían cubrir. Se supo en el momento y por eso empezó la persecución, porque la unción trae persecución. Pero qué lindo es ser ungido, qué lindo es tener la presencia de Dios. Y como me dijo una amiga de Mendoza, dijo, bueno, ella no es cristiana evangélica, pero dice, yo no soy de tu religión, pero reconozco que tenés un don especial para llegar a los corazones de las personas. Tenés una calidad para hablar que cada vez que escucho tu mensaje, siempre es como que me hablas a mí. Anoche estaba un hermano de la iglesia, me dice, che, dice, parece que todo lo que vos hablas, a mí me hablas, dice. Parece que me hablas a mí nada más. No, le digo, le hablo a todo. Sí, dice, pero es como que conoce toda mi vida. Y dice, y algo más. Dice, cuando yo entro, y espero que se fueran todos para hablar conmigo, y me dice, cuando yo entro a este lugar, cuando pongo los pies aquí, donde está la silla, todo eso, se siente un fuego. Inmediatamente se siente el fuego del Espíritu Santo. Aquí el fuego está encendido, me dijo. Y le dije, bueno, hacemos lo que podemos, y Dios es bueno con nosotros. Dice, pero de verdad, cuando yo vengo caminando y entro al salón, cambia todo acá. Acá se siente algo especial. Bueno, ¿qué hace eso? ¿Las luces? ¿La forma de limpiar el salón? ¿Qué ponemos? ¿Estufa? No. Esa es la unción, esa es la presencia del Espíritu Santo, la que hace de un salón un pedacito de cielo, donde la gente va y se siente bien. Y cuando te vas, sentís como que extrañas, querés volver. Algo te retiene, algo te tiene ligado a ese lugar. Es la presencia de Dios. Por eso, hermanos queridos, es importante tener la presencia de Dios. Así que oro para que vos tengas la presencia de Dios, para que busques la unción. No busques talento humano, no busques oratoria, no busques... Está bueno si querés aprender a leer, escribir, querés aprender a hablar bien, pronunciar bien las palabras, pero vas a cometer un montón de errores, porque la unción no necesita tu perfección. La unción necesita solamente tu disponibilidad. Entregate, deja fluir el Espíritu Santo y vas a tener... Yo he orado por el ministerio de profeta durante más de 7 años. 7 años he estado orando. Yo recibí el llamado en el 2017. Pero del llamado a la consolidación pasaron 6 años. 6 años. Recién el año pasado pude consolidarme, pero vine orando y orando y orando. Muchas veces intenté trabajar y moverme en la unción profética y no pasaba nada. No pasaba nada porque todavía no estaba preparado. Tenía que entrar por la puerta chica. Yo quería entrar por la puerta grande. Entonces Dios me llevó a la humillación, a pasar un montón de cosas. Y cuando ya estaba bien abajo, bien ahí donde Él tiró el aceite desde arriba. Cuando yo ya agaché la cabeza, Él derramó el aceite. Y eso pasó el año pasado recién, a donde yo ni lo esperaba. Me fui a una campaña a predicar, le pedí a un apóstol que ore por mí para que Dios me use en la campaña y no oró por eso. Me dijo, eres un profeta y te tengo que ungir como profeta, te llegó el momento, basta de escapar, basta de huir. Me dijo todo lo que yo solo sabía yo y Dios, y me ungieron, y ahí comenzó a fluir la unción profética. Ya no necesito esforzarme, simplemente fluye eso, porque la unción lo hace todo. No te olvides, no eres tú el que nada, tú te vas agarrando de los hombros, y el que va nadando es Jesús. Él te lleva, te trae, te sumerge, te saca, estás tranquilo, porque vas agarrado de Él. Yo me acuerdo que un primo mío me enseñó a nadar, y él me decía, agárrate los hombros. Yo tenía tanto miedo que me agarraba del cuello y me dice, pero no me apreté porque me vas a asfixiar. Pues yo tenía terror, porque él iba a la parte honda y yo me agarraba del cuello, pero prácticamente lo estaba torturando el chico. Yo le agarraba así no, y dice, agárrate nomás, no me hagas así por el cuello, porque no puedo respirar. Y yo lo veía que sacaba la cabeza, se me lo hundía, y si se hunde él, me hundo yo. Entonces tenía que aprender a confiar en la otra persona, hasta que de a poquito él... Cuando yo ya iba ahí, me dice, vos movés los brazos como yo. Y de pronto él se metía bajo el agua y yo quedaba braceando solito y aprendí a nadar. Pero nunca olvidé que no es que yo nací nadando, a mí me enseñaron. Y el oficio profético, el pastorado,
todo eso se enseña. Uno tiene que aprenderlo, tiene que ser humilde y dejarse enseñar. Nunca tenés que olvidarte de los que te dieron la mano para que empieces a moverte en lo sobrenatural, en nadar en lo sobrenatural, en flotar, en caminar sobre las aguas. Pedro no caminó solo, fue Jesús que le dijo, ven. La palabra del Señor fue la que activó lo sobrenatural para que Pedro camine. Si Jesús nos decía la palabra, ven, Pedro no caminaba. Pedro salía de la barca y se iba al fondo. La palabra de Jesús, la palabra del profeta, convierte lo natural en sobrenatural, porque Jesús estaba ungido. Cambió hasta la morfología del agua. Se me hace que el agua se volvió gelatina. Y Pedro caminaba como por un colchón de gelatina. Pero es la palabra de Jesús. Sin Jesús no podemos hacer nada. No te olvides de esto. La unción está, pero no podemos hacer nada si el Señor no está presente. En esta mañana que Dios te bendiga. Terminamos la transmisión. Nos pasamos un poquito, 40 minutos ya. Pero bueno, es el primer día. Dios le bendiga. Caro, gracias por estar. Compartan. Después lo vamos a mandar al grupo, la barca. Después lo vamos a enviar al grupo de Linaje Escogido, al video. Así que un saludo para los pastores Walter y Roxana. Un saludo para la barca de Jesús, para la iglesia. Un saludo para todos los que van a ver a través de Mensaje al Corazón, el grupo de difusión. Dios le bendiga a todos. El grupo Profetas también, Dios le bendiga. Este mensaje también va a ir para ahí, para el grupo internacional de profetas. Y vamos a compartir con ellos este tema de la unción. La unción que libera, la unción que derrota gigantes, la unción que gana batallas, la unción que te resucita de entre los muertos, es la unción del Espíritu. Solo lo hace el Señor. Como está escrito, sin mí nada podéis hacer. Gracias a todos, bendiciones a la audiencia de Radio El Pescador, bendiciones también para ustedes. Será hasta el lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana estamos con la transmisión en vivo y todos los días vamos a hacer programas de radio, pero yo ya les voy a avisar, ¿sí? Los horarios. Estamos recién organizando la agenda. Así que bendiciones, que tengan un lindo día. Algunos seguirán descansando, otros ya se quedarán levantados, como sea. Dios les bendiga. Hoy es viernes feriado, así que está en libertad de hacer lo que sienten en su corazón, ¿sí? Dios les bendiga. Un beso para todos. Bendiciones.